Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hoy voy a responder a una de las preguntas que me habéis hecho llegar durante el lanzamiento de la última edición de Viaje Emprendedor. ¿Cómo tener disciplina cuando eres emprendedor en Internet? Para mí, la respuesta a esta pregunta se compone de dos elementos principales: pasión y estructura. Vamos primero con la pasión. Entiendo que esta pregunta viene de alguien que concibe el trabajo como un sacrificio. Y es normal, lo entiendo. Estamos acostumbrados a que sean así las cosas. Sacrificamos un tercio de nuestra vida para poder pagar facturas. Pero es que por utópico que nos pueda sonar, las cosas no tienen por qué ser así. Y de hecho, cuando creas tu propio negocio, sobre todo en Internet, que es un medio libre, tienes la oportunidad de escoger que tu vida sea diferente. Cuando empiezas tienes dos opciones. Opción 1. Tomar decisiones como cuando decidías qué estudiar en función de qué tendrá más salida profesional. Tomarlas como cuando aceptabas un trabajo con opciones de ascenso aunque no te gustaba. Es decir, puedes optar por crear un negocio en un sector en auge. Ignoras lo que te gusta y te centras en lo que crees que puede dar más dinero. Y opción 2, tienes esta otra opción que es partir de tus pasiones. No me refiero a las cosas en las que no te importaría trabajar, me refiero a las cosas en las que te encantaría trabajar. Las cosas en las que trabajarías gratis sin pensártelo dos veces porque realmente te apasionan. Y probablemente ya te lo estés imaginando porque es lo lógico. Cuando decides dedicarte a algo que despierta tus sentidos y te hace vibrar, estarás deseando levantarte por las mañanas para empezar a trabajar. Porque te encanta. Has escogido lo que más te gusta en el mundo y lo has transformado en tu negocio. De modo que ni te cuestionas que puedas no tener disciplina. Es que necesitarás que te paren para frenar de vez en cuando. Y encontrar eso es algo maravilloso. Y ahora vamos con el otro elemento, la estructura. No vamos a negarlo. Por mucho que nos encante lo que hacemos, a los seres humanos también nos encanta hacer cosas como dormir, engancharnos a series en Netflix, hacer scroll en Instagram de forma eterna durante horas. Entonces vamos a necesitar también tener estructura. ¿Y esto qué significa? Que necesitas organizarte. Lo que yo te recomiendo, ahora tú haz lo que quieras, pero lo que yo te recomiendo es que establezcas un horario de trabajo y que lo cumplas. También va a depender de tu ritmo de vida. Puede que prefieras trabajar por objetivos y no por tiempo. Todo esto va a depender de tu situación. Por ejemplo, imagina que tienes niños y que van al cole por las mañanas y están en casa por las tardes. En ese caso, tal vez decidas que lo que quieres hacer es que tu horario laboral coincida con su horario lectivo para poder aprovechar el tiempo con ellos al máximo. En cambio, imagina que no hay nadie más con quien quieras compatibilizar tu horario. Eres una persona soltera y sin hijos y totalmente motivada en crear tu negocio y hacerlo crecer lo más rápido posible. Pues en ese caso tal vez prefieras marcarte objetivos semanales y diarios y comprometerte a trabajar mientras no cumplas el objetivo del día. Esto significa que habrá días de muchas horas de trabajo y días más relajados, pero te encantará hacerlo así porque estarás 100% enfocado en avanzar y en crecer. La estructura de tu trabajo debe adaptarse al estilo de vida al que tú aspiras. Una herramienta que siempre recomiendo para estructurar el trabajo es el cuaderno de productividad de 30K Coaching o las láminas de productividad, que son básicamente lo mismo pero más manejables. Si tú eres alumno de Viaje Emprendedor, encontrarás tu lámina de productividad descargable gratuitamente entre tus materiales de trabajo. Si no estás dentro, puedes conseguir tus láminas o tu cuaderno de productividad en la tienda de 30K Coaching en 30kcoaching.com/tienda. Y esos son los dos elementos que necesitas para tener disciplina cuando eres emprendedor en Internet: pasión y estructura. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame cómo consigues tú trabajar de forma disciplinada y con responsabilidad. Estoy deseando leer tus trucos personales. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Pásate por www.viajeemprendedor.com. Tengo preparado un viaje emocionante para ti, para mí y para otras personas que, igual que tú, han tomado la decisión de vivir de otra manera.